Buena gente, estamos en la emisora 80.1 Radio Caricuao FM. Y hoy les vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las bases de datos. Bases de datos son el conjunto de datos almacenados sistemáticamente para su posterior uso. De estos datos se derivan los datos de números enteros, números con signo, números con coma flotante, números alfanuméricos y a los que les interesan los datos alfanuméricos, que son aquellos que poseen números y letras. Y de estos también se encuentran también los datos numéricos que son netamente números. Todo esto se almacena en algo llamado tabla. Esta es donde se almacenan todo lo anterior mencionado de manera sistemática, precisa. Todo esto se asegura y se asesora con algo llamado clave, que son datos encriptados para asegurar e impedir la violación y extracción de dichos datos. De esta manera, en el diseño de bases de datos relacionales está la clave principal, que es un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Partiendo de esto, existen distintos tipos de bases de datos. Están bases de datos columnares. Las bases de datos no SQL almacenan datos estructurados en columnas individuales en lugar de tablas. Bases de datos documentales. Estos tipos de bases de datos se basan en el almacenamiento de documentos en lugar de datos estructurados. Bases de datos gráficas. Estos tipos de bases de datos utilizan una estructura gráfica que es esencialmente un diagrama de las relaciones dentro de los datos en lugar de tablas. Key-value. Están diseñadas para desarrollo simple y fácil de aplicaciones. Son buenas para situaciones donde necesitas trabajar con aplicaciones que se puedan desarrollar rápidamente y donde todas las demás consideradas son secundarias. XML. Estos tipos de bases de datos utilizan en el lenguaje XML, el cual es el lenguaje subyacente de la web, de otros muchos sistemas de intercambio de información, para definir la estructura de datos. Son buenas para la gestión de datos que no se puede obtener con cualquier otro tipo de base de datos, y un buen partido cuando se tiene una gran cantidad de datos en formatos no tradicionales como video y audio. Esto se introduce en el llamado campo, un modelo de base de datos, data información estructurada. Es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y manipular datos. Un sistema gestor de base de datos, CGBD, es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. Ahora pasemos al modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación. Es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre esos objetos. Ahora que les hemos tocado el tema de base de datos, tipos de datos y todo eso anterior mencionado, ¿qué les parece si pasamos ahora a un tema muy interesante? WAMP Server. ¿Qué será WAMP Server? Pues WAMP Server se refiere a una pila de software para el sistema operativo Microsoft Windows, creado por Romain Burnham, y que consta del servidor Apache, OpenSSL para soporte SSL y base de datos MySQL. De igual manera, lenguaje de programación PHP. Algunas de las cosas que lo caracteriza son previsualizar sitios web localmente, instalar un servidor web en Windows, administrar configuraciones de servidores Apache, crear aplicaciones web, gestionar bases de datos, un punto muy importante y muy conocido a la hora de conocer este tema de WAMP Server, utilizar el lenguaje PHP como se mencionó anteriormente, ejecutar archivos PHP localmente, etc. Ahora se preguntarán, pero ¿y esto para qué me sirve? Pues su utilidad es importante a la hora de desarrollar aplicaciones web, ya que funciona al igual como si cuando trabajáramos en un servidor web.
ya que podemos ejecutar estas aplicaciones de manera local y ver cómo sería el funcionamiento antes de ser subida a un hosting o servidor web. Sus requerimientos son muy mínimos y muy básicos. De hecho, los 4 principales serían un sistema operativo Windows XP de 32 o 64 bits, memoria de 512 MB, de RAM de igual manera, un disco duro con espacio de 200 MB de espacio libre y acceso con 20, un 20, yo quiero un 20, mi amigo quiere un 20 y la otra también, bien, yo quiero un 20 es bien bicho, es burde bonito, en mi lista rectifico que un 20 ya está listo, a mi papá le gustó y mi mamá lo gozó. Un 20, profesora, deme un 20.